Bueno, vinimos aquí a Gante en nuestra conexión de Brujas a Bruselas, pero tenemos 4 horas para explorar un poco aquí en Gante. Este es el edificio del antiguo Palacio de Justicia, construido en el sitio de un antiguo convento del clero. El monasterio fue demolido en 1799 y el Palacio de Justicia, diseñado por Louis Gruland de estilo neoclásico con elementos del Renacimiento florentino, fue erigido de 1836 a 1846. El edificio fue catalogado como monumento en 1995. Hoy en día solo se reúnen aquí la Audiencia de lo Criminal y el Tribunal de Apelación, ya que la mayoría de los servicios se mudaron al nuevo Palacio de Justicia en las afueras de la ciudad. Este es el antiguo edificio de correos de Gante, ubicado en el Cour Mart, o en español Mercado de Maíz, el cual es una plaza en el centro de la ciudad que se encuentra entre la iglesia de San Nicolás y el río Laya, y el Grasley, que es una importante calle que forma el muelle en la orilla derecha del río. Un almacén de estilo Luis XIV fue demolido en el sitio de este edificio en 1897. La antigua oficina de correo fue diseñada por el arquitecto Louis Cloquet y fue construida entre 1900 y 1908. Y en 1910 los servicios postales fueron transferidos allí. Hay un centro comercial en la planta baja del edificio, y el último piso ha sido amoblado con un hotel de lujo. Este impresionante edificio está construido en un estilo ecléctico con influencias predominantes neogóticas y neorrenacentistas, y es parte de una pintoresca zona formada por el puente de San Miguel, bordeado por la Casa de San Miguel y el antiguo edificio de correos. La iglesia de San Nicolás es uno de los sitios más antiguos y destacados de Gante. Su construcción se inició a principios del siglo XIII, reemplazando a una anterior iglesia románica ubicada en el mismo lugar, que se incendió en 1176. La construcción continuó durante el resto del siglo en el estilo gótico tornaicino propio de la zona del río Escalda. Características de este estilo local es el uso de la piedra azul grisácea de la zona de Tournai. La iglesia fue construida en el centro comercial histórico de Gante, cerca al mercado de trigo. Era popular entre los gremios de comerciantes cuyos miembros llevaban a cabo sus negocios en las proximidades. Estos gremios construyeron sus propias capillas que se añadieron a la iglesia entre los siglos XIV y XV. La iglesia fue severamente dañada durante la Reforma Protestante, en la que se perdió la ornamentación gótica, y también durante la Revolución Francesa y las dos guerras mundiales. Ha permanecido en restauración desde 1960. Una obra digna de observación es la estatua de Dios el Padre. Las obras del artista de Gante, Jules de Breiker, están entre lo más destacado de la iglesia, así como el órgano, uno de los órganos románticos más importantes de Bélgica. Fue construido por el notable organista francés Aristide Cavaillé-Coll. La torre de la iglesia, de estilo de linterna de 76 metros de altura que ilumina el crucero, fue financiada en parte por la ciudad, sirvió como puesto de observación y llevó las campanas de la ciudad hasta que se construyó el campanario vecino de Gante. Estas dos torres, junto con la Catedral de San Bavón, todavía definen el famoso horizonte medieval del centro de la ciudad. El campanario de Gante, con una altura de 91 metros, ha servido a través de los siglos no solo como campanario para anunciar la hora y hacer avisos, sino también como torre de vigilancia fortificada y depósito de tesorería de la ciudad.
La construcción de la torre comenzó en 1313 según el diseño del maestro albañil Jan van Halst y se completó en 1380 con una estructura provisional en madera en la parte superior. En 1377 se colocó el legendario dragón dorado traído de Brujas en la cima de la torre. La parte superior de madera fue reemplazada en 1851 por una flecha neogótica de fundición. Y finalmente en 1911 la flecha fue reemplazada por la superestructura actual, realizada según los planos originales del siglo XIV bajo la dirección del arquitecto Farbeig. El salón rectangular junto al campanario fue construido para el mercado de tejidos que hizo la ciudad rica en la Edad Media. En su interior se inspeccionaban y medían oficialmente las prendas de lana y se negociaban las transacciones. A medida que la industria textil perdió importancia, el salón acogió nuevos ocupantes, entre ellos una milicia y una escuela de esgrima. La construcción de la lonja del paño, que es como suele ser llamado este salón, inició en 1425 y terminó 20 años más tarde. El Ayuntamiento de Gante es un edificio moderno construido entre 2009 y 2012 en el centro histórico de la ciudad. Limita con el antiguo ayuntamiento renacentista, la iglesia de San Nicolás y el campanario. Debajo del pasillo hay un parqueadero de bicicletas, un café y un restaurante que se han convertido en un famoso punto de encuentro. Esta estructura de madera con techo asimétrico descansa sobre 4 pilares de hormigón y es trabajo de los arquitectos Paul Grubrecht y Hilde Damm. Aunque se elogió la construcción contemporánea en un ambiente de ciudad vieja, también recibió críticas severas, en parte porque oscureció la vista de la fachada renacentista del ayuntamiento y el campanario. Bueno, pues ya fuimos al Belfort, entramos pues como a la parte del almacén, que es gratis. Y aquí vamos a ir a ver la catedral. La plaza de San Babón está rodeada de bonitos edificios típicos de la arquitectura flamenca. Además, por estar en medio del Belfort, del teatro y de la catedral de San Babón, se dice de ella que es el corazón de Gante. Este monumento está dedicado a Jan Frans Willems. Es una fuente rectangular en cuyo centro se erige un pedestal de piedra que soporta la escultura de este escritor flamenco del siglo XIX. Willems fue también un líder del movimiento popular flamenco durante la Revolución de 1830. NTG, siglas para Nederlands Toneelhand, en español Teatro Holandés de Gante, fue fundado en 1965. Como grupo internacional de la ciudad, trae producciones al Koninklijke Nederlandse Schouwburg, o Teatro Real Holandés, que es el edificio que vemos. Este fue construido en 1889 por el representante de la arquitectura ecléctica Edmond de Vigne, y fue en 1965 que el teatro se convirtió en el hogar de la compañía teatral NT-Gent. Las puertas de la Catedral de San Babón son destacables, hechas en roble de 1572 con el escudo de Filies van Aytta. La Catedral de San Babón en Gante es un edificio religioso católico que funciona como la sede de la diócesis de Gante. San Babón, quien es el patrón de Gante, vivió entre los años 589 y 654. En 1539, la antigua abadía de San Babón se demolió para construir una nueva ciudadela como resultado de la rebelión contra Carlos V. Entonces su abad y sus monjes tuvieron que ser trasladados a la iglesia de San Juan, la cual después de ser ampliada se convirtió en la iglesia de San Babón. La antigua capilla de San Juan Bautista era una construcción primordialmente de madera. Aún se conservan restos de esta edificación original en la cripta de la catedral. También se ven en la cripta restos de la ampliación de la capilla en estilo románico de 1038. Cuando en 1559 se fundó la diócesis de Gante, la iglesia se convirtió en catedral. En el periodo posterior se emprendieron continuos proyectos de ampliación en estilo gótico. La catedral es conocida por albergar el retablo de la adoración del Cordero Místico, conocido también como Políptico de Gante. Esta obra fue realizada por los hermanos Joubert y Jan van Eyck y es considerada como la obra maestra de estos dos artistas y uno de los más importantes ejemplos de pintura medieval de Europa Occidental. El levantamiento de Lázaro es un cuadro hecho por Otto van Veen, el maestro de Rubens, en 1608.
Hace parte de un tríptico donado a la iglesia por el tercer obispo de Gante, Peter Damont. El obispo está representado de rodillas en el panel lateral derecho del tríptico y este se encuentra enfrente del altar de su capilla funeraria. La catedral también alberga obras de otros artistas de renombre, tales como el cuadro de San Babón en el convento de Gante de Rubens. La pintura la podemos encontrar en el transepto occidental de la iglesia. La catedral cuenta con 4 órganos para su uso en celebraciones litúrgicas. El más famoso es este, el principal, construido por Johannes Klee para la Exposición Mundial de 1935 en Bruselas. Este es el órgano más grande de todo el Benelux. Entre los vitrales de la catedral destaca el que tiene por tema a los santos de la diócesis de Gante, el cual es un trabajo de Jean-Baptiste Béthune y es de 1870. El altar mayor de estilo barroco fue hecho de 1702 a 1782 en mármol flameado blanco, negro y rojo, y el púlpito rococó, hecho de 1741 a 1745, en roble, madera dorada, mármol blanco y negro, hecho por Laurent Delvaux. El monumento en honor de los hermanos Van Eyck fue realizado en 1913 por el arquitecto Valentin Fairbeck y el escultor Geo Verbank. La escultura se encuentra en el Gerard de Duivelhof, de espaldas a la capilla Feicht, donde originalmente colgaba el retablo de Gante hecho por los hermanos Van Eyck. El trono y las escaleras del monumento fueron ejecutados en piedra azul y las estatuas fueron fundidas en bronce. En los lados y la parte posterior del monumento se han colocado escudos de armas de bronce de los países que contribuyeron a la creación del monumento. Además, en la parte de atrás hay un ángel de bronce de pie, representado como un genio de la pintura. El castillo de Gerardo el Diablo jugó un papel importante en la defensa del Portus an der Rhein, un asentamiento comercial que fue el lugar de nacimiento de Gante. Es un antiguo castillo gótico de piedra del siglo XIII que lleva el nombre del caballero Gerard Philein, apodado Gerardo el Diablo, segundo hijo del vizconde de Gante, Seiger III. El edificio se convirtió en propiedad de la ciudad en el siglo XIV. A lo largo de los siglos cumplió varias funciones: residencia de caballeros, arsenal de armas, monasterio, escuela, seminario episcopal, institución para enfermos mentales y prisión. En 1830 se convirtió en una estación de bomberos. Cerca del final del siglo XIX fue comprado por el Estado belga para servir como archivo nacional. Para ese propósito se construyó una ala nueva. Finalmente, en 2016 el edificio fue comprado por 2.205.000 euros por la sociedad de cartera Enfi Coibach. Debo mencionar que hay otro castillo en Gante, el cual yo no visité, que es muy turístico. Es el castillo de Grafenstein o castillo de los condes de Flandes. It's by weight. By weight, Yeah. okay. So it's €2.78, so 2,78 Yes, for 100 grams. So for 100 gramos, Yeah. 100 grams. Okay, okay, son 278 por 100 gramos. $4.59. Okay, Thank you. okay. Gracias, muy amable, gracias.
La estación de San Pedro es la principal estación de ferrocarril de Gante, la cuarta más concurrida de Bélgica y la más concurrida de Flandes. El origen de la estación de ferrocarril es una pequeña estación en la línea Gante-Ostende en 1881. Con motivo de la Exposición Mundial de 1903 en Gante, una nueva se construyó, la estación de tren de San Peters. Fue diseñada por el arquitecto Louis Cloquet y terminada en 1912, justo antes de la Exposición Mundial. La estación está construida en un estilo ecléctico con un largo corredor que divide el edificio y que proporciona acceso a diversas instalaciones. Las salas de espera originales para segunda y tercera clase ahora sirven como buffet y restaurante.